Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Maruja Bustamante. Les Bueno, les presento este ciclo se llama Maestras, se hace desde antes de la pandemia, es un ciclo que nace de una inquietud que teníamos Marina Hurberg, Lucía Pano y yo, que era que empezamos a buscar material teórico sobre docencia de maestras de teatro, o sea, no de maestros, y casi que no había nada. Había tipo un libro de Moreira y no sé, alguna otra cosa más. O si no, había que ir a los reportajes y no había material. Entonces decidimos crear el material haciendo estos reportajes. El primer ciclo de maestras fue... Nosotros como grupo, las tres, nos llamamos Bosquejos y hacemos este ciclo. También hacíamos una maratón de lapiceras, era como una jam de escritura. Y tenemos también otras inquietudes o cosas futuras que queremos hacer respecto a la escritura, sobre todo. Además porque la que más se tira a la dramaturgia tal vez soy yo, y Lucía y Marina tienen como un espectro más grande en este sentido, así que vamos como viendo qué pasa con la escritura y todo esto. Esto para que sepan de dónde sale y quiénes somos quienes organizamos. El proyecto de Maestras además rinde homenaje y al mismo tiempo intenta dejar registro del saber que circula en las clases. Y bueno, las ediciones anteriores las pueden ver en la página del Rojas y también pueden leer, si las consiguen, en dos revistas del Picadero del INT que se editaron. Las entrevistas de las otras dos, de los otros dos ciclos de maestras, que son de maestras de teatro y de maestras visuales, o sea, escenógrafas, vestuaristas. Le agradecemos al Rojas, que nos da el espacio para poder hacerlo, que nos brinda porque esto, bueno, se filma, se edita y se sube a la página del Rojas. Y bueno, y nada más. Y fue siempre muy lindo este ciclo. Siempre nos encontramos de una forma que estaba buenísima con las maestras. Y bueno, estamos encantadas, Lucía, Marina y yo, la verdad. Y hoy de tener a Susana Torres Molina, que quiero decirles que cada vez que yo la nombro, me paro y le aplaudo. Es como un fanatismo, una locura que hago, que mis alumnos de hecho se ríen, pero cuando yo la nombro, me paro y la aplaudo. Estamos contentas de que esté Susana. Queríamos además cubrir, nosotras siempre hablamos con las chicas de que se conocen a nuestras abuelas y estamos empujando a las hijas, pero hay un lugar de visibilización de las madres de la dramaturgia que está ahí como que hay que rascarla un poco más. Entonces, bueno, era importante para nosotras. Y bueno, voy a arrancar con mi gran cuestionario. Susana. Esto, si quieren decir algo, bueno, pueden, yo qué sé. Igual, cuanto más silencio mejor, porque estamos filmando, pero no es un régimen militar. O sea, nada, quiero decirles eso. ¿Cuál es tu línea de investigación como docente? ¿Cuál dirías que es el principal obstáculo o desafío de vos, o sea, para vos como maestra? ¿Y cuáles son las preguntas que te haces a vos misma cuando enseñás? Obstáculos, no, trato de trabajar poniendo obstáculos a los demás, pero no con aquellas cosas que significan un obstáculo para mí. Justamente lo que intenté fue ver en qué era yo más, cuál era mi singularidad como docente, cuál era donde me sentía más potente, y creo que ahí tiene que ver con la práctica y la investigación, o sea, realmente el entrenamiento y la investigación. ¿Y qué es lo que te gusta investigar? ¿Qué es lo que investigas? Todo, investigar como ampliar los márgenes de la práctica, como cada vez ampliarlos más, ¿no? Incursionar en lugares que yo también desconozco, estimular para que se arriesguen, para que se animen,
no quedarse en aquellos lugares que ya son conocidos y transitados, ¿no? Eso es lo que más me entusiasma para mí y para cuando estoy dando cursos o talleres. Bueno, alguna vez mencionaste en una entrevista la relevancia de Beatriz Matar en tu formación y cómo eso condicionó tu lugar como maestra, así como también compartiste en algunas entrevistas que no tenés un método específico y que no transitaste una formación sistemática como dramaturga. Entonces, ¿cómo pensás que eso influye en tu tarea como docente en el acompañamiento de procesos de otros? ¿Qué cosas de tu formación, autodidacta o sistemática, permanecen y cuáles abandonaste? ¿Cuáles reciclaste o resignificaste? ¿Desarrollaste un método personal, una técnica? Es un montón. Bueno, yo después te voy guiando. Te cuento mi vida, claro, te tengo que contar mi vida. Bueno, empecé con Beatriz Matar en los 70, más o menos. Era su primer taller de entrenamiento actoral y yo no pensaba ni ser actriz, ni escribir teatro, ni ser directora. Fui ahí porque me parecía que era un buen lugar para alguien que era muy introspectiva, que leía mucho, que ya escribía mucho, poder ahí jugar y lanzarme más hacia la afuera, digamos. Y bueno, y ahí estuve 4 años, que fueron muy, muy buenos, porque ahí empecé a escribir teatro sin saber que estaba haciendo un trabajo dramatúrgico, ¿no? Porque como yo ya escribía, cuando había que improvisar, yo de pronto armaba la escena, ponía los personajes, y entonces, bueno, mis compañeros decían, que creo que acá hay una, Silvia Bailé, que nos conocemos hace como 45 años, el primer grupo de Beatriz Matar, y... ¡Ay, vos también! Bueno, la cuestión es que me decían, che, ¿no me podés hacer una escena con un matrimonio que se quiere separar, pero que no tienen dónde ir a vivir? Bueno, entonces yo iba, la escribía y se las daba. Entonces venía otro y me pedía otra escena. Y entonces, claro, empecé a escribir escenas así, conociendo los resortes de la actuación. Y después ya escribí una obra breve. Y ya después escribí Extraño Juguete, que se estrenó en el Teatro Payró, con una duración ya más como para estrenar en una sala. Y fue muy interesante porque ahí ya Beatriz también hizo uno de los personajes, de los 3 personajes. O sea que fue como un círculo muy gratificante y virtuoso con mi maestra, que me abrió una puerta. Yo también quiero aclarar algo, porque... Yo, el primer año, yo nunca sufrí tanto. Yo iba, pero me ponía atrás de todo y rogaba que no me llamaran, que se olvidaran de mí, que no tuviera que pasar. Silvia Bailé era muy histriónica, yo la veía que disfrutaba y hacía payasadas y todo, y yo la miraba. Bueno, pero la sensibilidad y la inteligencia de Beatriz Matar, que yo después tomé mucho de eso para cuando yo coordinaba, era que ella se daba cuenta de algo, veía no voy a decir potencial, porque ahí la tengo a Denise en primera fila, no el potencial, pero veía que había algo ahí, y ella se daba cuenta que mis trabajos, con todo el esfuerzo que me daba, tenían cierta profundidad, había mucho esfuerzo ahí, mucho cuidado en los detalles. Entonces, lo que ella hacía, porque yo cada vez que me iba juraba que nunca más iba a volver a esa tortura, y ella siempre me tiraba algo, me decía, qué bien, porque me decía María, porque había otra Susana, qué bien María, qué bien lo que hiciste esta vez, porque eso que hiciste en esa parte estuvo muy bien, muy sensible, y yo me iba ya con algo, ¿viste? Y a la semana volvía. Bueno, así estuve 4 años. No, eso fue el primer año, después ya me fui, obviamente, ya más relajando más, y la primera obra que Beatriz Matar dirige como directora me brinda el papel protagónico, El baño de los pájaros. Y la primera obra que yo escribo, que fue Extraño Juguete, ella trabaja como actriz. Entonces, en ese sentido digo que fue una experiencia fantástica, pero que estuve ahí 4 años fue por su inteligencia y su sensibilidad y el poder ver más allá del resultado, sino que, bueno, a los que les salía muy de taquito les exigía más, y a los que veía que se esforzaban tremendamente, entonces siempre tenía un estímulo, un incentivo, que es lo que yo
trato, por lo menos en mis talleres siempre, de incentivar. Así, a mí, estimular al otro me estimula a mí, ¿no? Y el hecho de incentivar es otorgarle una tierra firme para que la persona pueda avanzar. En cambio, si vos criticás y enjuiciás en una zona de aprendizaje, son arenas movedizas. Cuanto más te movés, más te hundís, ¿no? Y eso a mí me quedó muy, muy grabado porque gracias a su sensibilidad, a su percepción, a su inteligencia, me abrió una puerta desconocida para mí. Yo empecé ahí a escribir teatro, no sabía que estaba escribiendo teatro, hasta que ya se estrenó una obra mía, pero el hecho de haber hecho todo ese recorrido del sufrimiento inicial a ser de pronto protagonista de una obra, fue gracias a encontrar a esa maestra. Si no, creo que no hubiera, fue un primer gran encuentro. Y bueno, entonces voy con algo de la segunda que me interesa, que es si desarrollaste algún método personal, alguna técnica, ¿no te interesa eso? Bueno, como verás, yo la dramaturgia no empecé desde un estudio sistematizado. En esa época tampoco había mucho, yo creo, no sé si había talleres de dramaturgia, no estaba la EMAD, no estaba estaba la UNA, pero no sé si ahí había maestría, seguro que no sé qué había de dramaturgia. Y yo de pronto me encontré siendo dramaturga desde esa manera, de la práctica, ¿no? Como casi todo. Y después tuve que sistematizar algo de lo que a mí me interesaba y de lo que yo quería plantear cuando tuve que hacer un plan de estudios cuando me convocaron de la UNA, que esa es otra anécdota. No sé si anécdota, pero fue un momento bastante fuerte para mí, pero por ahí tenés preguntas y después lo cuento a eso. Por ahí sí. ¿Qué tiene que tener una consigna para funcionar? ¿Inventás ejercicios? Todo el tiempo invento ejercicios porque o paralelamente, bueno, cuando volví de España, que fue en los años 80, empecé a hacer talleres de investigación creativa que hice durante, no sé, 15 años o más, y ahí me entrené en hacer, porque fue un mix de todas las cosas que a mí me interesaban, era para gente justamente que no se sentía por alguna razón creativa, o que estaba bloqueada, o que lo que fuera, trataba de... En general eran ni actores ni nada, era para cualquier tipo de personas. Me especialicé en el ambiente psi y en abogados. Tenía un montón de psicólogos, psicoanalistas y abogados. No sé por qué, pero bueno. Y bueno. Y muchos años. Entonces todo el tiempo y trabajábamos la escritura, la danza. Mi psicoanalista te quiere mucho. ¿Sí? Sí. ¿Estuvo en los talleres? Se ve que no me cuenta, obvio, pero me dice, bueno. Susana. Bueno, sí, era increíble la cantidad de psicólogos y psicoanalistas. Y bueno, y había mucho juego, nos divertíamos mucho y también era muy movilizante porque todos tenían, o sea, lo que todos tenían que hacer era producir cosas ellos. Entonces había consignas, había que se llevaban de una semana a la otra y tenían que traer un trabajo que fuera por ellos, ¿no? Desde cualquier disciplina artística. Entonces producían y te digo, hay gente que cambió su profesión, qué raro, ¿cómo? Que cambió su profesión, abogados que dejaron de ser abogados. Bueno, Celina es una de ellas, que estuvo en mi primer grupo y dejó la abogacía. Bueno, pasaban cosas increíbles, el hecho de gente que se creía que no era creativa, que creía que los creativos, no sé, estaban dotados por un don especial y una varita mágica que decían, vos sos creativo, vos sos plateísta, ¿entendés? Como que... Y cuando pones, les das consignas, les das ejercicios en un ambiente contenedor, acogedor, sin exigencias, donde se sientan ni enjuiciados ni criticados, nunca nadie en los 15 años que hice talleres me dijo, no, yo no puedo hacer esto. Y eran todas cosas que nunca habían hecho. Y
Y bueno, y entonces ahí me entrené mucho y muchos de los ejercicios que hice después en los talleres particulares o en la UNA tenían que ver con ejercicios que había implementado en esos talleres, que eran todo el tiempo inventar, crear o sacar de algún lado, ¿no? Por ejemplo, hay un ejercicio que haces que se llama el diario de escritura, el escribir a la manera de, o la propuesta de trabajar a partir de ciertos temas. ¿Cómo llegaste a esas consignas? No, vos sabés que no hice nunca eso. ¿Cómo Escribir un diario a la manera de... A la manera de... No, lo que sí hice fue, por ejemplo, en un momento, porque cada cosa que a mí me llamaba mucho la atención y que me parecía inquietante o atractiva, lo llevaba a los ejercicios. Y en un momento sí hice escribir un diario a la manera de los hikikomori, que son estos adolescentes japoneses que se encierran en sus casas y no salen más, y que quedan rodeados de todos sus dispositivos tecnológicos. Pero no quieren salir más o porque, bueno, se sienten exigidos, se sienten, vaya a saber qué razones tiene cada uno. Y a mí me impresionó la cantidad de miles de hikikomoris que había y que se sostenían porque siempre tenían una madre que les dejaba la comida y entonces los alimentaba y todo eso, y ellos no salían excepto a la noche, quizá cuando ya estaban todos durmiendo. Y entonces sí, creo que en uno de los... En la UNA me parece, o también por ahí en los particulares, estaba muy impactada por eso, y cuando me impactó por algo, enseguida trato de ver qué pueden hacer los demás también con eso, y les hice escribir, por ejemplo, una semana de un hikikomori, en su casa, encerrado, con los dispositivos, y lo que le pasa ahí, ¿no? Como si investigaran algo que te interesó a vos, lo investigaran en grupo. Sí, pero digo, no es solamente que me interesa a mí, me parece que es una propuesta muy interesante porque además están muy encerrados, entonces tienen que realmente hacer un trabajo de meterse ahí en ese lugar de alguien que se encierra y que está ahí con sus pantallas y que qué le pasa en esa cabeza. Entonces me pareció que era muy interesante como trabajo, como consigna, no solamente porque a mí me impactaba, ¿no? Pero me pareció como que era muy movilizante también meterse ahí. Sí, pero también como estimular la idea de investigar un tema para escribir y no solo que salga como de la inspiración, que puede ser a través de otra forma. Bueno, nunca dejo mucho que salga de la inspiración, excepto cuando están con un proyecto ya personal, pero si no, justamente lo que hago en los talleres es mucho entrenamiento de ejercicios, de prácticas. Quizá en alguno de esos alguien me dice, yo quiero continuar con esto, o quizá a partir de ahí se les ocurre algo, pero, por ejemplo, cuando empecé a dar el cuatrimestre en la UNA, les puse como trabajo para una obra breve que fuera algo de la historia reciente, y les di el peronismo, las Malvinas, los 70, y no me acuerdo si algo más, y todos decían, ay, pero yo no sé nada de esto, y yo ni había nacido, y yo no... Bueno, investigá. Y bueno, fue fantástico porque se conectaron con temas que no era lo que hubieran elegido. Claro. Pero fue muy interesante lo que sucedió. Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿cómo estructuras, pensás una clase de dramaturgia? ¿Llegás? ¿Qué haces? ¿Te sentás? No, lo que pasa es que hay como dos momentos muy diferentes, porque cuando yo hacía mis talleres de creatividad y mis talleres de dramaturgia particulares, yo hacía lo que se me cantaba, a mi aire, inventaba ejercicios, acá hay algunos que han estado en mis talleres particulares, ahí los veo. Tentábamos y empezaba con ejercicios diversos que iba creando, y a partir de ahí, bueno, después, por supuesto, siempre tenían para traer algo que había quedado, algún ejercicio que yo les daba para que trajeran. O sea, lo que yo me he especializado es en la práctica, mucha práctica, mucho entrenamiento e investigar. Investigar justamente aquellos que no les sale por motus propio, ¿no?
Eso es lo que yo hacía en los talleres míos. Hacía lo que se me iba ocurriendo y lo que iba surgiendo en el momento. Que es lo que yo siento que soy más, que tengo más habilidad, podríamos decir. Ahora, el tema es cuando me convocaron de la UNA. Y ahí fue todo un tema, fue tremendo. Que vos estabas, pero cuando te iba a tocar conmigo no estuviste más. Me peleé con Schumacher, pero Bueno, ahora nos llevamos bien. Bueno. Marina sí estuvo. Bueno, claro, yo venía haciendo todo a mi aire, pero yo escribía sin haber hecho nunca un curso de dramaturgia, dirigía sin haber hecho nunca un curso de dirección, porque cuando llegué de España tenía una obra y acá había como 4 o 5 directoras en esa época, en los 80, estaban todas con mucho trabajo, y dije, yo dirijo, si total yo ya me habían dirigido, había hecho 4 años con Beatriz Mata, que yo me puse a dirigir, y no paré de dirigir, pero no había hecho concretamente un estudio de dirección o sobre la dirección teatral. Entonces todo iba de esa manera en mi vida, ¿no? Y de pronto me llaman de la UNA y me dicen, muy gracioso todo lo que pasó, me dicen, queremos que te hagas cargo de un cuatrimestre de la maestría. Y yo lo primero que digo, no, yo soy autodidacta, que no sé qué quiere decir, porque nadie se enseña sola ni se instruye sola, estamos todos, ¿no?, influenciados y contagiados, pero enseguida le dije, no, yo no. Llama a alguien más idóneo, alguien más, con más formación teórica, académica, yo no. Bueno, se quedó Yamila Volnovich, que era la que me llamó, se quedó medio sorprendida, y le dije, no, pero yo no. Bueno, pasó. Yo me quedé más tranquila, seguí con lo mío, cómoda, y me vuelven a llamar. Y dije, no, por favor, le dije, no, ya te dije, yo no. No tengo estudios académicos, no es por ahí lo mío. Me dice, pero que justamente te llamamos por eso, porque nos interesás vos por tu producción dramatúrgica, por esto, por lo otro. Decía, no, la verdad que no. Bueno, entonces me dice, pensalo, porque la verdad que la segunda vez que me llama. Y entonces yo se lo consulto a algunos amigos cercanos, a mis hijos, por ahí. Me dice, pero vos estás loca, ¿no? Me dicen, que te están llamando 2 veces y seguís diciendo que no, y que llamen a otra persona, y si justamente te llaman porque les interesa lo que vos podés hacer o proponer. Y ahí algo me cayó, dije, sí, la verdad, ¿no? Se ve que, y además no es de mi estilo, digamos, rehuir a los desafíos, y esto para mí era como un desafío. Bueno, yo lo cuento porque a veces también una está como muy instalada, tu trayectoria, tus logros, tus premios y todo. Y uno ha sufrido también de todo, ¿no? Y ha tenido mucho miedo. Entonces me parece importante también esto porque a mí la maestría, institución sí, maestría, institución y universidad eran como 3 alarmas rojas que me enceguecían, no podía pensar. Era como, es una institución, una universidad. Yo no había ido a la universidad, a los 20 años tenía 2 hijos, nunca había ido a una universidad, nunca había sistematizado ningún estudio de nada. Y todo había empezado así, como cuento. Empecé a escribir, salió la primera obra, salió la segunda. Bueno, todo era así. Entonces, pero dije, no, esto es un desafío. Bueno, llamé y dije que sí. Y cuando dije que sí, entonces llamo a un colega, no tan amigo, que estaba también a un cuatrimestre en la maestría. Porque entré ya medio asustada. Le dije, fui a la casa y le dije, ¿cómo es? Y me dice, bueno, me cuenta la dinámica. Y me acuerdo que me dice, bueno, y yo le digo, ¿y cuál es tu tema? ¿Qué es lo que vos desarrollás? Y me dice, bueno, yo trabajo sobre la estructura, me interesa mucho la estructura dramática, trabajo sobre la tragedia griega y en tensión con las obras postdramáticas. Y yo ya cuando empezó a decir todo eso me empecé a marear, me bajó la presión. Dije, ¿qué voy a hacer? Dije, bueno, gracias. Me dio un libro así que nunca leí.
Y me fui de la casa y entonces me aparecía en la pantalla mental, me parecía catástrofe, catástrofe. Yo no sé si porque era la tragedia griega y me había quedado... Pero yo decía, esto es una catástrofe, porque yo no sé, ¿qué sé de tragedia griega? Sé lo básico, nunca me interesó como para ahondar, estructura. Bueno, aterrorizada, entré en pánico, ahí entré en pánico, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Que tenía como 1 mes y medio. Bueno, me empiezan a mandar instructivos, y requisitos, y entonces que la metodología, que los objetivos generales específicos, los criterios de evaluación, cosa que yo nunca había hecho en mi vida, que no tenía idea. Entonces, bueno, por suerte uno cuenta con amigas o amigos, pero en este caso una amiga que me conoce mucho y de hace mucho tiempo y que más o menos sabía todo mi recorrido y me dijo, bueno, tranquilízate, vamos a pensar. Pero yo no podía pensar, porque yo estaba totalmente capturada por este imaginario de que yo no tenía... Pero este es el malentendido, porque ellos me llamaban a mí porque les interesaba lo que yo producía. Y yo sentía que yo tenía que ser otra para cumplir con lo que ellos querían, otra que no tenía nada que ver conmigo. Y entonces después me di cuenta el malentendido, pero en ese momento estaba capturada por las pasiones tristes de la comparación, de la carencia, de todo. Y bueno, entonces mi amiga me dice, bueno, a ver, María, me dice, a ver, ¿en qué sos buena vos? Y yo le dije, bueno, yo soy buena en esto, en ejercitar, en estimular, en la práctica, en entrenar, en eso soy buena. Bueno, ahí vos te sentís fuerte, te sentís potente. Sí, bueno, concéntrate en eso, concentrémonos en eso y vamos a trabajar sobre eso y poné todo lo que vos te gustaría hacer, qué ejercicio, qué propuesta, qué estudio de trabajo, desde ahí. Y entonces ahí es como que algo se descomprimió y dije, no tengo que hacer una cosa que yo no soy, que nunca hice, que no es lo mío, y sí puedo aportar algo porque en ese momento, así como yo había sobredimensionado lo que era lo académico, los marcos teóricos, los grados, los posgrados, la maestría, todas esas palabras que para mí eran como, ¿no? De alguien que se manejaba muy a su manera, a su deseo también. Había sobredimensionado todo eso y había de alguna manera desvalorizado la práctica que yo tenía y toda mi producción, que había escrito y dirigido y hecho un montón de obras. Entonces ahí todo empezó como a encajar después del pánico y pude armar un plan de trabajo con todo esto que yo sabía que era lo que era mi fuerte. Y bueno, y fue así los talleres míos, fueron práctica, entrenamiento, fueron como un laboratorio, no les di ningún libro para leer, excepto por ahí novelas o cosas que yo les decía, che, no se pierdan esto, es buenísimo, papá, como Klaus y Lucas, que yo lo leí, quedé enloquecida, les dije, lean esto porque es escritura teatral, pero no les daba libros de teoría ni de estudio, porque yo justamente, que no, lo que menos leo es teatro, realmente, y menos teorías teatrales, me interesa alimentar el oficio, pero desde otros lugares, con otras inquietudes artísticas, o sea, me enriquece eso, ¿no? El cine, la literatura, la música. Y esos fueron los talleres en los cuales, bueno, fueron 7 años en donde, y que también creo que acá hay de la maestría, los 7 años todos entrenaron muchísimo y todos escribieron una obra breve al terminar el cuatrimestre, porque yo me enteraba de que debían la obra de fulano, de sutano, se les iban acumulando los trabajos y además les daban muchísimo para leer. Bueno, yo no les di nada para leer, pero todos terminaron su obra breve en los 7 años, o sea que fueron más de 70, 80, por ahí. Y muchas se estrenaron. Entonces pude volver a lo que era bueno, mi fuerte, ¿no? Y poder hacerlo, implementarlo, y en un momento ya decidí que estaba bien para mí, ya el desafío estaba hecho y ya tuve 7 años y después renuncié.
¿Pensás que dialoga de alguna forma tu rol o trabajo en Argentores y en la colectiva de autoras con tu rol de docente? Si tiene algo que ver, Sí, dijiste. si dialogan de alguna forma. Y todo va alimentando una cosa con otra. Bueno, Argentores no, yo Argentores estoy hace mucho trabajando en el Consejo de Teatro, que está muy bueno porque, bueno, nos ocupamos de los derechos autorales, de los problemas que tienen los autores y autoras, y es en un ambiente muy, muy placentero, con compañeros, compañeras, colegas. Y la colectiva en un momento, era el momento en donde estaba muy fuerte la colectiva de actrices, con todo el tema de Telma Fardín y todo eso, y junto con Adriana Tursi y Mariela Asensio, o yo dije, ¿por qué no hacemos una colectiva de autoras? Y ahí comenzamos, y sí, supongo que tiene algo que ver con esto de inaugurar cosas, de por qué no, está buenísimo que nos juntemos, que democraticemos la información, cuando hay premios, cuando hay concursos, cuando se puede compartir algo de lo que cada una está haciendo, y bueno, y eso fue todo muy bueno. Está muy bueno. ¿Qué lugar tiene la incomodidad, el misterio, la angustia, el obstáculo, la traba, la sensación de fracaso, el temor, la resistencia en los procesos de aprendizaje y los procesos creativos? Toda una lista de emociones. De cosas horribles. Y uno pasa por todo eso, ¿no? Por angustia, tristeza, tenés que atravesar obstáculos, todo, no es que te sentás y surge, porque si surge fácil es porque estás repitiéndote, seguro. Entonces, si entras en unas zonas desconocidas, probablemente que te vayan sucediendo todo esto, que también cuando entras en un fluido que algunos llaman inspiración, pero que tiene que ver con algo en donde una está viendo, porque eso es lo interesante de la dramaturgia, ¿no? Como que están los personajes te toman a vos, ¿no? Y vos lo que haces es escucharlos y seguirlos, y estás atravesado por los personajes, y si los dejás que improvisen ellos sin estar dirigiéndolos y manipulándolos, te llevan a lugares que por ahí nunca hubiera llegado desde lo psicológico, desde las ideas que uno cree que tiene maravillosas, pero que al dejarlos en su organicidad, te van realmente, que vos decís, y eso es lo mejor que te puede pasar, llegás ahí y decís, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo llegué a esto? ¿No? Vos te sorprendés, y si vos te sorprendés, es probable que lo que estás escribiendo esté bueno y que sorprenda también a los demás. Cuando aparecen estos sentimientos así, viste, que los que te acabo de decir, en tu trabajo como docente, ¿qué haces frente a eso? ¿Qué pensás que es lo mejor que puede hacer una maestra frente a las zonas densas, oscuras? Bueno, primero acompañar y estimular mucho, no quedarse en ninguna crítica ni enjuiciamiento desde ya, acompañar. Y nunca tuve algo así muy denso, no sé cuál es tu experiencia, pero yo no las tuve pero sí bloqueos, y en los bloqueos, bueno, yo les digo que escriban sobre el bloqueo. O sea, que en vez de pelearse con el bloqueo o de resistir al bloqueo, que empiecen a poner, estoy bloqueada, no sé qué me pasa, me siento una estúpida, porque no puedo avanzar, porque bueno, y que sigan, se metan ahí, y en algún momento se va a desbloquear eso y van a poder continuar. O sea, más que evitarlo, más que resistirse, es internarse en el mismo bloqueo para desbloquear. ¿Y qué pensás de lo contrario? Cuando empieza a ocupar mucho el placer, el amor, en el proceso de aprendizaje, como la idea de final feliz, ¿qué te pasa con eso? Qué preguntas raras me haces. No sé qué me pasa con el amor, el placer, me parece maravilloso. Pero con respecto a la escritura, digo, con que te viene una alumna y te dice, no, yo quiero todo bien, feliz. Ah, vos decís eso. No, claro, bueno, está bien, yo no la voy a coartar en su
su ingenuidad, pero está bien, la hago escribir y después le digo, bueno, pero esto es muy previsible, podría ser más interesante si lo complejizas un poco, nada, tratar de trabajar desde ahí, pero en general, no sé, yo he tenido gente así bastante interesante, ¿no? Neurótica, con, con muchos, también zonas luminosas, pero también, también oscuras en el buen sentido, porque, digamos, somos eso, ¿no? Nunca me cayó algo muy naif de final feliz. Quizá porque yo ya mientras va escribiendo la voy como corriendo de ese lugar, ¿no? Puede ser, claro. Sí. ¿Qué mirada tenés como escritora y como maestra de dramaturgia en relación con las categorías clásicas de escritura dramática? Conflicto, acción, personaje, final, peripecia. ¿Qué te pasa con esas categorías? Yo no las enseño, digamos, no es que... No, yo sí digo que para transgredir primero hay que saber bien digamos, conocer, ¿no? Si conflicto, bueno, qué significa todo eso, pero todo eso va surgiendo de la práctica, ¿no? O sea, cuando ya escriben, vamos viendo, no que tienen que estudiar eso y entonces después creer que tienen que cumplir con esas categorías. Y estoy muy abierto a que las rompan y a que sean muy fieles a lo que tienen ganas de escribir, mientras que sea potente, que sea interesante, bienvenido sea. Y si hay un texto que ahora se llama narraturgia, que es como, ahora está de moda la narraturgia, que es como una narración dramática, pero si es interesante, si tiene fuerza, adelante, ¿no? Bienvenido todo, porque hay quienes pueden cumplir con todas estas premisas y escribir cosas muy pobres, ¿no? Muy convencionales. Claro. También, bueno, el posdrama. ¿Cómo? También está el posdrama, digamos, como algo, las narraciones más fragmentarias o niegan estas categorías. Sí. Sí, está lleno de categorías. Sí, por eso, ¿qué pasa con...? ¿Siempre te sentiste maestra? Bueno, ya medio lo respondiste, pero, o sea, ¿qué significa para vos tener autoridad de maestra? No sé, lo de autoridad de maestra. No, me gusta acompañar los procesos, me gustan los procesos, me gusta crear un clima muy cómodo, exigente en el sentido, bueno, vamos a trabajar, pero al mismo tiempo muy cómodo, digamos, y también de juego. No sé, mi autoridad es quedar en muy buenos términos y relaciones y muchas veces con mucho afecto con casi todos con los que fueron alumnos en algún momento de la vida, ¿no? Eso para mí es lo mejor. Cuando vos decís mis clases, mis cosas, ¿vos das clases en tu casa? Daba. Dabas, en algún momento muchos sí. años. Sí, ¿Y qué pasaba cuando dabas clases en tu casa? Lo que pienses sobre eso, no sé, yo tengo un montón de cosas que diría. No sé. ¿Vos tenés un montón de cosas? De cosas que diría sobre que vengan a mi casa. Por ahí vos no. A ver, que me interesa. ¿Me lo podés decir? No sé. No, digo, como qué te pasa con que vayan a tu casa. Perdón, Marina, que metí una pregunta, pero me interesó porque decía lo mío, mi casa. Quería saber si daban en su casa. Sí, porque excepto los 7 años de la UNA, di siempre en mi casa, ¿no? Durante muchos años, y yo me siento muy bien, muy cómoda, me gusta mucho. ¿Preferís así en tu casa? No. Cuando me llamaron de la UNA, fui a la UNA, porque no había... Pero el último año, me acuerdo, como yo ya había avisado que me iba, y estaban todos que no me fuera y todo eso, y se trasladaron a Rodríguez Peña y Corrientes, porque estaban en arreglos ahí en French. El lugar era frío, había que subir 3 pisos de escalera. Y yo dije, no, yo ya me estoy yendo. Les dije, ¿no pueden venir ellos a mi casa? Porque la verdad que es frío, no hay dónde tomar algo, no era como French, que tenías por un bar en la esquina.
Y entonces lo consultaron, me dijeron, y no sé, porque si salen de la UNA, no sé el seguro, no sé qué. Le dije, por favor, papá. Y se ve que para congraciarse conmigo, que yo ya les había dicho que me iba, el último cuatrimestre, no, los últimos 2 meses vinieron todos a mi casa. Que creo, Pilar, vos estabas, ¿no? Yo estaba. Claro, y vinieron a casa y fue divino porque traían comida, tomábamos café, qué sé yo, y laburábamos muy bien, pero era un ambiente, ¿por qué tiene que ser todo tan sacrificado? No se entiende. Y morirse de frío y todo eso, la verdad que... Exacto. Estuvo lindísimo, así que no, lo de mi casa, la casa me gusta. ¿Tenés referentes docentes a los que les preguntás cosas? ¿Qué les preguntás? No tengo. Muy bien. ¿Y qué haces cuando no sabes qué hacer? Siempre sé que algo voy a sacar de la galera. Sí, pero espera, yo tengo, si vienen a mi casa nuevamente, yo tengo ya todo preparado lo que vamos a hacer en esa clase, en ese encuentro. No es que ahí me encuentro y digo, ay, ¿qué hacemos? Tengo todo organizado. Y en la UNA también, yo tenía organizado el primer día, además como yo, obviamente, tenía que equilibrar lo que yo sentía como carencia, que ya ahí no lo sentía tanto, después no lo sentí nada, pero en el primer momento yo dije, yo voy a armar un plan y vamos a cumplirlo a rajatabla, ¿no? Y entonces les dije, ustedes van a hacer, vamos a entrenar, vamos a hacer una obra, la van a terminar antes, ustedes van a entregar los textos 3, dividí el grupo en 3 o 4, van a entregar los textos 3 días antes para que todos los leamos en nuestra casa, para que cuando vamos al encuentro todos van a hacer la devolución de ese trabajo y vamos a tener tantas devoluciones y tal día se entrega la obra. Y todo fue así. Bien, Susana, eso me gusta a mí. Fue así. Y además fíjate vos que con mi sistema entregaban la obra por mail, todos los leían, o sea que ya iban a la clase habiendo leído la obra del compañero o la compañera y todos evaluaban ese trabajo. Cosa que después yo me enteré que otros, qué sé yo, o si eran otros porque era la única mujer en la maestría, no la leían ahí, o sea que todos se enteraban y ahí opinaban, y no solo eso, sino que opinaban, decían, bueno, ¿quién quiere decir algo? Entonces, claro, estaban los que siempre son muy blabletas, que hablaban siempre, y otros que eran más por ahí tímidos, no hablaban nunca. Entonces, en el último año, y Pilar, vos estabas, una chica me dijo, ya era el tercer cuatrimestre, es la primera vez que yo hago devoluciones. Porque claro, siempre cuando decían quién quiere hablar, hablaban siempre los mismos, los demás no les preguntaban nada. Primera vez, me dice, qué bueno es hacer devoluciones, porque entonces tengo una mirada mucho más profunda de los trabajos y todo eso. O sea que era muy activo, o sea, todos leían, todos hacían devoluciones, y había armado como un sistema, pero creo que eso me ayuda mucho el hecho de dirigir. Vos lo sabés bien, que cuando dirigís tenés que tener muy organizado todo, ¿no es cierto? Porque si no... Sí, igual yo soy un poco... Bueno, vos sos una excepción, pero... No, pero vos llegás, vos estrenás y haces Sí, yo llego, estreno todo. Bueno, así que no debe ser Tengo mala fama, pero la verdad es que... Vos te la estás haciendo. Yo pensé que vos eras muy organizada. Soy lo organizada que puedo. No, me interesa esto, ¿qué? Tenías un sistema de devolución, de decirles, bueno, la devolución va a ser así. No, como todos ya la habían leído en sus casas, cuando iban ese día, o sea, hacíamos un montón de ejercicios, un ejercicio, porque no era ejercicio, pero me encantaba, porque te morías de frío, yo justo me tocaba en invierno, bueno, creo que era el primer cuatrimestre, y entonces había un momento, claro, 9 de la mañana, a las 9:30, frío, todos se acostaban tarde, entonces empezaban a estar así. Entonces yo decía, mancha venenosa, me levantaba y tocaba uno y empezamos todos a correr por el lugar, jugando a la mancha venenosa para entrar en calor y para que se despertaran. Entonces jugábamos a la mancha, gritaba, y después nos sentábamos y yo ya los veía todos así como muy rozagantes. Claro, cada vez que yo los veía medio que decaían, jugábamos a la mancha venenosa.
porque trabajaba mucho con las energías físicas para la escritura, que también era algo, porque puse mucho énfasis en el tema del cuerpo, ¿no? Pero no sé, que me fui para otro lado. No, quería, por ejemplo, ¿no? Te doy el ejemplo de lo que yo tomé de otra maestra, igual esto, pero, por ejemplo, yo para que den devolución, pensando en esto mismo, en que todos puedan hacer devolución, les digo que piensen en qué funciona y qué probarían. Entonces tienen que armar esa listita. ¿Qué funciona? ¿Qué probarían? No sé, si tenés algo por el estilo. No, yo ahí los dejaba libres, quería que la leyeran y que podían aportar al compañero o al compañero en cuanto a que funciona, es verdad, o que sienten que no, y entonces ahí cada uno hacía su devolución. Y estaba buenísimo porque ya la habían leído antes y además pedía que la devolución en lo posible la trajeran escrita, porque eso les daba más posibilidad también de hacer algo más pensado, no que de pronto te pones a hablar y menos si la acabas de escuchar, ¿qué es lo que podés, digamos, hacer como pensamiento de esa obra, ¿no? Así que sí, y funcionó muy bien. ¿Y qué es la dramaturgia para vos? Y no sé, es que crear un mundo vivo, un micromundo, de mucha condensación, y que al mismo tiempo es un artificio, pero lo tenés que hacer que sea verdadero, tenés que lograr que sea verdadero en ese acotado tiempo, ¿no? Uh-huh. Y lo del vínculo del cuerpo. ¿Cómo? Y lo del vínculo del cuerpo. No, me gustó eso que digas que haya que poner el cuerpo antes de escribir, porque en el teatro después hay que poner el cuerpo. Bueno, yo armé como un decálogo para la UNA, o sea, me armé mi propio campo teórico, digamos, de lo que me interesa, de lo que me gusta investigar, y el cuerpo lo puse muy en primer plano, ¿no? Tener conciencia de que escribís desde un cuerpo para otros cuerpos ficcionales que van a ser encarnados por cuerpos, ¿no?, de los actores y actrices. Entonces el cuerpo tiene que estar como muy presente. Entonces trabajábamos mucho, por ejemplo, cosas que yo veía, un texto que escribía alguien en una situación límite o muy desesperado por alguna razón. Y el texto era todo prolijo, con puntos y comas, ¿no? Y terminaban las frases y todo, y se suponía que esa persona estaba en una situación tremenda. Entonces yo decía, no podés escribir así, porque es una persona con los estados, con la emoción alterada, es muy balbuciante, tiene su pensamiento muy desorganizado. Entonces no vas a escribirlo con comas, puntos y donde se terminan las frases perfectas. Entonces los hacía, por ejemplo, hiperventilar, ¿no?, antes de un ejercicio, o sea, los hacía hiperventilar o salieran corriendo por algún lado, les daba 5 minutos, volvían, y ahí los hacía escribir, que ni se sentaran, así, escribiendo con la respiración agitada, y que ahí escribieran una nota a alguien porque estaban en una situación de peligro. Y cambiaba muchísimo porque se daban cuenta como no se podía escribir prolijito, fumando un puchito y tomando el café. O sea, tenés que tener el cuerpo afectado para escribir para cuerpos afectados, ¿no es cierto? Cuando tenés más oficio no necesitas salir a correr por la calle, pero sabés que hay algo de tu respiración y de tu aire que te hace que las frases sean entrecortadas, que no sean, que no estén organizadas, que balbucees, que repitas, ¿no? Todo eso ya lo sabés. Y bueno, eso era muy interesante, trabajar con las energías físicas también. Sí. Lo político es una dimensión que atraviesa toda tu producción artística. ¿Cómo se traduce este posicionamiento en tu trabajo como maestra? No atraviesa toda, digamos, podemos decir esto que todo es político, ¿no? Pero hay obras muy puntualmente que tocan temas de la historia nuestra reciente y hay otras que no, ¿no? Pero es un tema que a mí me interesa y tanto es así que pensé que estaba bueno que jóvenes, porque la mayoría eran muy jóvenes,
tuvieran que trabajar sobre sucesos recientes de nuestra historia y que tuvieran que investigar y leer, y eso estuvo bueno, porque bueno, son temas que me interesan. Uh-huh. ¿Qué te gustaría que le pase a alguien en una clase o a alguien que asiste a tu taller? ¿Pensás en alguien? ¿Qué te gustaría que les pase? Y que estén entusiasmados. Me parece que el entusiasmo es lo mejor que te puede pasar, ver que están entusiasmados con lo que están haciendo, que están entusiasmados en ir, en producir, con el grupo, en compartir, es una fiesta. Claro, ¿cómo es el alumno ideal? Y que entusiasta, es eso, entusiasta. Enteos dicen que es estar con la divinidad, ¿no? Uh-huh. En un estado... Qué lindo. ¿Qué cambió y qué permanece entre tu primera clase y tu última? Bueno, la última no la conozco, empecemos por ahí. Bien. Y mi primer clase, qué sé yo, fue hace tanto. Y todo es un proceso, ¿no? Yo creo que a mí los talleres de creatividad fueron un gran aprendizaje de cómo manejar grupos, cómo ser muy estimulante para que se animaran a hacer cosas que nunca habían hecho y que nunca pensaban que iban a hacer. Y eso creo que me dio mucha experiencia, ¿no? Y que después me fue más fácil, digamos, para la escritura. ¿Qué relación haces entre arte y trabajo? Como esto es más referido a estas frases de ganar dinero o obtener dinero a través del arte y todo esto. O gente que dice, yo no voy a escribir teatro comercial. ¿Qué vínculo tenés con todas esas frases así que circulan? No sé. Sí, yo tampoco pienso, voy a escribir una obra para ganar plata. No se me ocurre. Me encantaría, obviamente, ganar plata. Pero no creo que lo haría. Y no sé, para mí, siempre yo me he dicho a mí misma que mi vida tiene que ser la mayor o la mejor obra de arte mía. Que tener una vida muy plena, muy rica, muy interesada, entusiasta, curiosa. Para mí esa es mi mejor obra artística, ¿no? Y después lo demás, yo creo que se van como encadenando las cosas y bueno, cuando siento que ya no estoy disfrutando y que hay algo como de repetición, que fue lo que me pasó ya en el último año de la UNA, dije renuncio, ¿no? No me gusta seguir en lugares donde ya siento que no siento esa inquietud o como que empieza a ser todo muy cómodo, ¿no? Y bueno, no sé lo que vendrá, ¿no? Porque estoy así como en una bisagra, porque muchas cosas que me interesaban ya no me interesan, y estoy viendo qué cosas me interesan, nuevas, pero trato de ser bastante fiel a eso, a mis procesos. Uh-huh. ¿Y cómo influye ser docente en tus hábitos de escritura? ¿Se retroalimentan, se obstaculizan? Bueno, te lleva mucho tiempo. Yo me acuerdo que sobre todo en la UNA, que esos 4 meses eran muy intensos. Pero también yo siento que cuanto más haces, más haces. Y cuanto más te dejas estar, haces menos. Así que yo creo que también ahí me organizaba mucho y lograba escribir. Y quizá en momentos en donde tengo más tiempo libre me desorganizo más, porque tengo más tiempo libre y se van pasando las horas y no me... Así que todo es, bueno, nada, el tema de la atención es fundamental, el tema de estar atenta, a ver cómo uno puede ir haciendo lo que quiere hacer. ¿Otra hoja más de preguntas? No está llena, faltan poquitas. ¿Pensás, viste que a veces dicen,
tal me enseña tal cosa, pero después cuando escribe no hace eso. ¿Pensás qué te pasa a vos? ¿Estás cerca de lo que vos transmitís? ¿O tal vez te alejás porque, bueno? No, yo creo que todo lo que transmito lo he pasado por mi experiencia. Y se ve también en mis trabajos, en lo que yo hago. Sí creo que está muy influenciada también lo de la docencia de dramaturgia, de que yo también dirijo, porque creo que tiene mucho que ver con eso. También la importancia de los actores, de los cuerpos, no es una escritura ligada a la literatura, ¿no? Como algunos que vienen más desde ese lugar. Lo mío está muy focalizado, digamos, le doy mucho énfasis a lo que sucede en el escenario, lo que va a suceder en el escenario. Y todo lo que yo puse con ese decálogo que me armé, es todo lo que a mí me interesa y que pongo en práctica. ¿Lo puedo leer un día? Sí, te lo mando. Yujú. Sí. Bien. ¿Te copias? ¿Copiaste a alguien? ¿Te gusta hacer ejercicio de estilo? ¿Copias mucho? No sé si copio. No, copio no creo que copio. Lo que sí, por ahí soy muy influenciable y algunas veces me ha pasado, por ejemplo, de leer o leer mucho a Marguerite Duras y de pronto me sale un texto con cierta influencia de ella, o leer, no sé, a ver qué otro autor, pero como que me queda algo de la musicalidad del escritor, o haber leído a Julian Barnes y escribir una obra con esa ironía inglesa, y sí, algo de la influencia, sobre todo de la musicalidad de las palabras o de las frases, ¿no? Eso sí me ha pasado, pero copiar no. ¿Y qué pasa, qué sentís, qué haces si aparece la violencia en las clases, en los textos? O en la persona que se pone, que no puede adaptarse, o en el contenido de los textos. Bueno, no me pasó ninguna escena de violencia ahí en el grupo. O sí, creo que alguna vez en el primero alguien, sí, puede ser que se enojó y se fue, pero no, tampoco fue, tampoco conmigo, no sé, algo pasó, pero ya ni me acuerdo, no debe haber sido muy importante. Y en los textos, bueno, si alguien quiere escribir algo muy violento, lo iremos viendo, si es gratuito, si es morboso al Pepe porque no dice nada, no sé, lo hablaremos. No, yo no lo descarto, no le voy a poner ninguna censura previa. Uh-huh. ¿Te consideras de alguna tradición de dramaturgos o dramaturgas? ¿Pensás que venís como de una línea? Sí, vos cuando decías lo de las madres, yo creo que yo vengo más de las abuelas, ¿no? Ya madres son más las que vienen después. Vos ya casi sos media madre, te digo. Yo ya casi soy madre. Por eso. Tengo un montón de hijitos. Yo también. Por eso yo soy más abuela que madre. Bueno. Pero nosotras pensábamos en nuestras madres. Ahora, bueno, ya somos madres. Está bien. Bueno, me gusta mucho Griselda, Gambaro, Tato, Pavlovsky, a mí también me gusta mucho cómo él trabajaba la complejidad de los personajes, ¿no? Eso de mostrar a un torturador muy amoroso con su hija y su mujer y su mamá, y después estaba esperando ahí que viniera alguien a torturarlo. Eso me parece como muy interesante. No mucho más. También Pinter, Beckett, Sarah Kane, bueno, me gustan así. Me gusta mucho la dramaturgia, sobre todo que va intensa, ¿no? Que va como al hueso. Sí. Y bueno, esta es la obligada del ciclo, que es ¿cómo fue para vos hacer tu carrera siendo mujer? O sea, no siendo una femenidad. Mira, nunca nadie me dijo no hagas eso, no podés hacer eso, nunca pedí habilitación de nadie.
te vuelvo a repetir, empecé a escribir, salió la obra, me la hicieron, seguí escribiendo, llego acá, no hay directoras, digo, voy a dirigir. No dije, ay, che, parece que puedo dirigir, voy a preguntar a los directores. No, dirigí. Después se me ocurrió hacer talleres de creatividad. No había talleres de creatividad para todo tipo de personas, pero yo dije, voy a armar algo porque me parece que puede estar muy bueno. Después hice para gente con HIV, porque en ese momento se estaban muriendo, no habían los cócteles, y me pareció que la creatividad podía ser un muy buen reforzamiento de las defensas. Hice talleres de creatividad en Devoto, con presos con HIV. Bueno, voy haciendo lo que no sé, yo misma me digo, la cantidad de cosas que he hecho porque me han interesado, me han entusiasmado, que era un desafío, sentía que ahí iba a aprender. Nunca he dejado de hacer nada y nunca me han dicho, vos no podés hacer eso porque sos mujer o porque... No tengo ningún registro, tampoco tengo ningún registro de haber pedido permiso a nadie, eso tampoco. Así que no... Yo fui haciendo. Yo estoy hablando en una época donde, bueno, puse un teatro en Ravignani, en la época que la gente decía que hay que cruzar la Juan B. Justo, ¿no? Todo como mal con los tiempos, ¿no? Pero bueno, lo hice. No. ¿Y querés agregar algo, lo que quieras? No, creo que hablamos ya muchísimo. Yo ya me duele la garganta. Bueno, pero por ahí hay algo que te gustaría decir. No, que me sentí muy cómoda, que me encanta tenerte a vos ahí preguntándome, y que la verdad que, como sabía que iba a hablar de la docencia, también me puse a pensar en todo esto y me puse a pensar en lo que había sido también lo de la situación de cuando me llamaron de la UNA, ¿no? Claro, uno lo ve después y dice, qué ridículo, pero en ese momento el pánico en el cual yo entré fue increíble, tan parecido al pánico del primer año con Beatriz Matar, ¿no? Y me parece que está bueno contar que uno ha hecho muchas cosas, muchos logros, todo, pero que ha tenido momentos así de arenas movedizas y de mucha inseguridad, tomados por fantasías de mandatos que vayan a saber de dónde, y entonces uno desvaloriza lo que es por querer ser algo que no es, y todo eso, bueno, por ahí es importante también comunicarlo, ¿no? Porque no todo es tan fácil, ni tan fácil, y bueno, y poder enfrentar eso y que después... esto no lo conté. Bueno, como me preparé con lo de la UNA, me preparé, hice todos los programas, bueno, con mi amiga chequeaba y qué sé yo, pero igual quería ir muy tranquila y muy segura. Y justo mi hijo, que es psiquiatra, me había dado un libro de MDR, ¿no? La terapia MDR, creo que se llama, ¿saben? Una que trabaja los 2 hemisferios. Y me comentó estas cosas que te llegan en el momento que te tienen que llegar, que una amiga poeta había hecho esa terapia, que eran pocas sesiones, porque le daba mucho, se sentía muy inhibida cuando tenía que leer sus poesías en público. Y yo dije, perfecto, entonces me voy a hacer la terapia MDR y hago 4 o 5 para vencer el trauma de la maestría. Maestría, institución, universidad, posgrado, bueno, para vencer toda esa alaraca académica. Entonces voy ahí y trabajo con eso. Bueno, y después ella me da visualizaciones y el círculo violeta y que todo va a ir bien. La cuestión es que voy ese día, el día que empiezo, fui con una tranquilidad bien. Increíble. Excelente. Pero me tomé todos los recaudos. Está bien. Quiero decir, no fue de taquito. Hice terapia, todo. No, bien. Sí. Me siento identificada. Era terapia, sí, era terapia, eso sí. ¿Quieren hacerle alguna pregunta? Por ahí quieren. Si no, no pasa nada. No, yo puedo aportar algo, es una pregunta
Te van a dar un mic. Acá. No, pero tiene que quedar grabadito, por favor. Perdón, yo. Hola Susana, soy Chapo. Sí. Es aportar un poquito también a otras cosas que Susana aportaba. Yo fui alumno de la UNA de Susana y algo muy valioso, aparte de que aprendí mucho la tensión dramática, no soltar los personajes y todo eso, algo de la generosidad, ¿no? No sé, siendo alumno de Susana, en un momento Susana me compartió un material en proceso de ella y me dijo, ¿qué te parece? Dame tu opinión, ¿no? Y para mí era mi ídola y se podía poner a la par de uno y confiar también en la mirada de uno y así un montón de otras situaciones que quería aportar acá, ¿no? Como que creo que es una gran maestra y a la vez es muy generosa como persona y que se alegra mucho del desarrollo y el crecimiento de todos. Así que, bueno, gracias Susana. Gracias a vos, gracias. ¿Alguien más se tienta? Bueno, yo quiero... Claudia soy. Hola, Susana. Sí. Vecina. Yo soy parte de un grupo, que es el Grupo del Castillo, que somos alumnas de Susana, del taller que siempre queremos volver y estamos siempre ahí dando vueltas. Lo que yo quiero decir es que yo empecé hace mucho tiempo a hacer dramaturgia en lo de Susana y yo nunca escribí dramaturgia, escribí narrativa y no, para empezar no me echó del taller de dramaturgia diciendo acá se escribe dramaturgia, sino que se bancó que yo escribiera narrativa y me ayudó muchísimo y la generosidad de la que hablaba el compañero antes, realmente nosotras en el grupo la sentimos siempre. Es más, Susana me dio para dirigir una obra de ella. Yo nunca dirigí en mi vida, no tenía idea de nada. Ella me convenció de que yo podía, así salió, ¿no? Pero bueno, y después terminé siendo asistente de dirección de Susana en varias obras. Mi compañera que está acá al lado producía las obras. O sea, no era solamente que éramos alumnas. Digamos, ya formábamos parte de un grupo y de un afecto, de un cariño que, bueno, ahora somos amigas, nos seguimos viendo y seguimos compartiendo un montón de cosas. Pero no es, por eso digo, docente, maestra, amiga, una generosidad que no se encuentra en cualquier docente. Eso. Gracias. Gracias. Susana siempre te hace creer que escribís bien. Hola, hermosa. Ah, Silvia. Pará, porque no sé, yo antes sabía de estas cosas, pero ahora ya no sé. A mí, bueno, nosotras éramos muy amigas en ese momento. Yo ahora no estoy muy bien de mi cabeza, pero de todas formas me acuerdo muchísimo ese trabajo que hicimos de mujeres haciendo de hombres. Ah, y otra cosa mariposa. Y otra cosa mariposa, que fue para mí, creo que lo más lindo de todo lo que hice después en teatro y esas cosas, porque todavía la tengo en mi casa ahora para acordarme, porque me olvidé ya de qué cosas hice. Lo pongo delante de cuando me voy bueno, no quiero hacer, cuando me estoy por bañar a la mañana. Entonces, ahí me veo y digo, no, esto era maravilloso, porque éramos, ¿cuántos? 4 eran, ¿no? 4. 4, que éramos mujeres que hacíamos de varones hasta viejos, desde chiquitos. Y a mí me tocaba el gordo Sardín, que no tenía novia, nunca tenía nada, en realidad, qué sé yo, después yo sí tuve, pero y mucho, pero fue maravilloso. Yo creo que de todo, ahora que me estoy acordando qué es lo que yo trabajé,
es lo que más me gustó a mí, en mi vida, te digo. Bueno, esa es la obra que yo contaba, que la había traído escrita desde España, de Madrid, en los principios de los 80, y Otra cosa mariposa, que era una crítica al machismo, y donde 4 actrices se transformaban en niños, después en adolescentes, después en 30 y pico en una despedida de soltero, después a los 40 y pico, cuando están esperando a unas prostitutas que tienen la misma edad que sus hijas, a sus hijas que no se las toquen, pero bueno, y después en viejos, y después los viejos se van yendo de la plaza y entran los niños. Un trabajo de caracterización, de trabajo corporal, y ese fue mi trabajo, el trabajo primero donde dirigí, porque como no había, quería que la dirigiera una directora, y fue realmente maravilloso, y es una obra que la siguen haciendo permanentemente, igual que Extraño Juguete. Y bueno, y ahí, entonces lo que sí hice fue llamar a amigas que me había formado con ellas. Silvia era la histriónica en los grupos de Beatriz Matar, ella no quería ser actriz, quería dirigir cine, pero después siguió siendo actriz. Estaba Susana Macchini, estaba Elvira Neto, bueno, Lina De Simone, y todavía tenemos un chat de mariposas, seguimos conectadas, nos vemos, y esto fue, imagínate, principios de los 80. Y para mí es de lo más lindo eso. Sí, re lindo. Para nosotras también. Bueno, a ver. Totalmente de acuerdo, para nosotras también. Bueno, última preguntita. Hola, yo soy Elena Viso. Quería agradecerle a Susana el año pasado cuando trabajamos un curso con su obra y contar que aunque bueno, ella no es muy amiga de lo académico, la obra de Susana está muy estudiada académicamente. Una de las analistas es Claudia André, que falleció hace un tiempito. Lola Proaño Gómez, que tuvimos el gusto de tener en nuestro curso. Así que estudiar la obra de Susana con ella y con sus analistas académicas fue un lujo. Y siempre digo que, bueno, la obra A otra cosa mariposa es un antecedente claro de diversidad. Es una obra importantísima en términos de diversidad. Es de los 80, ¿no? Estrenada. Bueno, y además después cuando hicieron Petróleo parecía un hallazgo, Sí. y yo lo había hecho en los años 82. A otra cosa mariposa es antecedente de Petróleo, en mí. Yo también coincido. Totalmente, ¿sabes? Bueno, ahora este es el momento en el que le damos una sorpresa a la maestra, así que invito a Pilar Ruiz a subirse al escenario. Por favor. Otra de una que me hice súper amiga. Hola. Hola, mi amor. Hola, Malú. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tiene que ser ahí? Ay, a mí me gusta ahí. ¡Qué abismo! Me queda alto, no sé qué hacer. Ahí voy. Ahí voy. Bueno, gracias Marina también. No sé dónde está. Está por ahí, yo lo Por veo. ahí. Bueno, gracias por la invitación. Maruja me escribió, me contó del ciclo y... Hola. Me contó del ciclo y me dijo que sí, quería después subir y hacerle un regalo a Susana, lo cual, por supuesto que dije que sí, es un honor para mí, pero bueno, es muy difícil la consigna, me pareció muy difícil la consigna. Con Susana nos regalamos plantas, meriendas, cenas, libros, mensajitos, textos, así que bueno, fue difícil y a la vez digo, bueno, ¿qué puede ser? ¿Qué puedo hacer? Y yo el año pasado, el Instituto del Teatro me preguntó, me invitó a escribir sobre una influencia
Y me puse a pensar y decidí escribir sobre Susana. Y me pareció que el mejor regalo para este ciclo, que Maruja me dijo va a estar grabado, va a haber gente escuchando y demás, es leer personalmente esas palabras, que también justamente hacen mucho foco en lo que ella enseña y enseñó, y me parecían que eran las mejores palabras para que quedaran enmarcadas en este ciclo, así que voy a leer algunos fragmentos, y estas palabras también dan cuenta un poco de lo que es Susana como maestra, como persona, y tiene ahí como una pequeña anécdota de cómo inició nuestro vínculo docente-estudiante y nuestra amistad, que también habla mucho de ella y su posicionamiento en la vida. Bueno, aquí va la lectura. Espero que la disfruten. A Susana Torres Molina, la autora y la directora, la conocí cuando comencé a estudiar teatro. En cada taller se la nombraba. Luego en la UNA la estudié específicamente en la materia Historia del Teatro Argentino y Análisis del Texto Dramático y Espectacular. Recuerdo que para esa materia vi esa extraña forma de pasión en el Camarín de las Musas y luego asistí a una charla que ella misma dio para hablar de su obra en la facultad. Varios años después conocí a Susana, a la autora y la directora, pero además a la persona. Eso fue en el 2015, cuando cursando la maestría en dramaturgia en la UNA, cuando la tuve como docente. Tuve el privilegio de tenerla como docente durante un cuatrimestre y luego, gracias a ella, a su generosidad y su apertura, cuando terminamos el proceso pedagógico, tuve el honor de pasar a ser su colega y su amiga, como ella, como nosotras nos llamamos. Bueno, ya sabemos, como también contó Susana, que ella nunca estudió dramaturgia ni dirección, no tuvo una formación formal en ninguna otra carrera. Esto lo quiero resaltar por la importancia que ella siempre destaca de la intuición y el deseo en el acto de creación. Susana crea desde el deseo y la intuición. Estos dos elementos emergen, por lo general, cuando al momento de escribir hay menos racionalidad. Ella dice que al bajar los niveles de racionalidad crecen los niveles de fisicalidad. Crear desde el cuerpo y para el cuerpo es su principal premisa. Es la presencia de lo corpóreo el denominador común en las obras de Susana. Sus personajes tienen volumen, respiran, se agrietan, estallan en cada palabra. Esos cuerpos ficcionales capaces de cobrar presencia son el devenir de una escritura desde la fisicalidad autoral y no desde el intelecto. Durante sus clases, Susana se ocupó de transmitir su ética frente al trabajo. Algunos de sus procedimientos de escritura y sobre todo la actitud de abordar la dramaturgia como un hacer más corpóreo que intelectual. Recuerdo uno de sus ejercicios del taller de dramaturgia dentro de la maestría en la Universidad Nacional de las Artes. Cursábamos en la sede de la calle Rodríguez Peña y nos hacía subir y bajar las escaleras del edificio a toda velocidad durante varios minutos. Después, con la agitación y la transpiración encima, nos daba una consigna de escritura y nos hacía escribir sin parar. Esa escritura al ritmo del pulso cardíaco mareaba la ficción. Ese cuerpo escribiendo soltaba el control racional, generando libres asociaciones, dejando a los personajes hacer, abriendo un nuevo campo de escritura dramática. Me interesa hacer hincapié, me interesa hacer hincapié en cómo trasciende el plano discursivo en las clases de Susana y en sus obras para ser todo una práctica artística y terminar reflejándose en la obra. Susana escribió obras con estructura clásica aristotélica, donde hay conflicto principal y una clara progresión de la acción alrededor de ese conflicto, pero también indagó en cómo romper la estructura lineal y temporal, cómo escribir para teatro una serie de situaciones que se desarrollan en diferentes momentos históricos y se cuentan en simultáneo. Un elemento que sí se puede destacar de las obras de Susana como denominador común, no así la repetición,
es el trabajo sobre el conflicto y sobre todo la contradicción. Para ella la contradicción en la dramaturgia es habilitar la posibilidad de que los personajes sean una multiplicidad de dimensiones sin juzgarlo desde la moral de quien los escribe, sin ponerse pedagógicos. Para eso, al escribir se propone explorar los modos de existencia y afecciones de quienes quizás ella misma rechaza. Al abrir esta posibilidad emerge la ternura en la monstruosidad. Habilita el espanto de que un personaje violento, asesino, perverso, dictador en determinado contexto pueda, en otro contexto o al instante siguiente, ser amoroso. Hasta puede generar identificación, empatía, comprensión, cariño en las espectadores. Escribir rompiendo el binomio bueno o malo. Escribir dejando que el personaje sea una multiplicidad de posibilidades a la vez, porque en esa disputa, en un mismo cuerpo, aparece la escritura de lo bello, horroroso, rompiendo los estereotipos absolutamente distanciados del mundo horrorosamente bello en el que vivimos. Antes de cerrar, voy a contar brevemente una anécdota con Susana de cuando estudiaba en la UNA y quizás mi mayor aprendizaje. Durante esa cursada yo escribí De los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos, hacíamos entregas de avances de escritura todas las semanas. En esa época yo trabajaba muchas horas en una escuela secundaria y entonces el mejor momento que tenía para escribir era a la mañana muy temprano. Me levantaba a las 5 de la mañana, escribía hasta las 7 y me iba a trabajar. Resulta que en las clases de dramaturgia, en sus devoluciones, Susana insistía en que algunos elementos del material que estaba escribiendo eran caprichosos y sugería suprimirlos. Yo no quería hacerlo. Durante varias entregas sostuve esos elementos y la situación en la clase empezó a ponerse más tensa. Susana insistía en sus devoluciones y yo insistía en sostener esos elementos de escritura. Pero como me gusta cumplir y tengo la autoexigencia a la orden del día, para evadir esa tensión, decidí escribir la versión del texto que sugería Susana y en paralelo escribir la versión que yo quería. Parecía una buena estrategia, poco sincera, pero dejaba a las dos partes contentas. Pero ya no me daban las horas del día para escribir no solo una obra, la deseante, sino la obediente. Tampoco me sentía cómoda haciendo eso. Pensaba que era algo del vínculo docente-estudiante que se traicionaba y no me gustaba. En una suerte de colapso, un día, al finalizar la clase, le pedí a Susana hablar en privado. Ella accedió a la charla. En esa conversación le dije que yo entendía lo que ella me sugería e insistía en las devoluciones de las clases. No era que no lo entendía o no podía hacerlo, es que no quería. Ella me escuchó y luego dijo algo así. Sí, ya sé. No me expliques más. El punto es que todo eso que vos decís sobre la obra todavía en el material no se ve. Vos tenés que escribir la obra que vos quieras. Es tu obra. Vos la conocés. Lo que sí tenés que trabajarla para que todo lo que es caprichoso deje de serlo. No me expliques a mí y a nadie lo que escribís. Nunca salgas a defender tu obra. Las obras se defienden solas, pero para que eso suceda hay que trabajarlas incansablemente. Un día vos te vas a correr del todo y la obra no va a necesitar a la autora para contarse, explicarse, suceder. Si tenés que explicarla, la obra no está terminada. Ese es tu trabajo. Escribí la obra que vos quieras, la obra que solo a vos se te devela, porque vos sos la autora, y no la que yo quiero. Pero ocúpate de que se cuente sola. Terminé la escritura de Los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos durante ese cuatrimestre. Escribí finalmente la obra que yo quería, o mejor dicho, la obra que a mí se me iba develando en cada momento de escritura, dejando los elementos que me interesaron desde el primer momento, pero descubriendo en el proceso, con mucha prueba y error, mucho trabajo, cómo hacer para que haga sistema. Susana, al finalizar aquel cuatrimestre, se acercó y me regaló un libro con la publicación de la obra Esa extraña forma de pasión, y al fin de semana siguiente fue a ver En el fondo, una obra de mi dramaturgia y dirección que en ese momento estaba haciendo temporada. Creo que esos dos gestos dieron comienzo a nuestra amistad. Actualmente nos hacemos consultas laborales,
nos compartimos los textos para pedirle a la otra su mirada crítica y amorosa, nos juntamos a almorzar o merendar, nos gusta conversar al sol, si es posible, para tomar vitamina D. Nos gusta hablar de teatro, pero más nos gusta hablar de la vida. En un portal de autores y autoras se puede leer la siguiente frase escrita por ella. Siempre puse el foco, la mira, en que no hubiera distancia ni fractura entre mi obra y mi vida. Y por eso las distintas vías expresivas que utilizo terminan siendo anecdóticas. Puedo decir que sí, que es cierto. Eso lo puedo ver en su actitud ante los y las demás y en su campo de trabajo. Susana es una artista que sabe correr el ego, no celar, sino por el contrario, dar confianza, acompañar e impulsar a sus estudiantes, colegas y amistades a crecer en la actividad. Esa es tu mejor virtud, tu mayor virtud. Tu capacidad, su capacidad de generosidad quizás sea mi mayor deseo de influencia para mi camino artístico. Todo lo otro, como dice ella, termina siendo anecdótico. Me voy con el ego esforzado, después lo tengo que afinar, ¿viste? Pero qué momento. Es un poco la idea también. Bueno, gracias Pilar, gracias a todos por venir y bueno, vamos a seguir haciendo esto hasta que alguien nos eche. Gracias Susana.